esta fase en donde se genera el daño mayor es donde nosotros encontramos la existencia de un delito de carácter intencional y el gobierno del Estado ha determinado ejercer la acción penal en toda la extensión de las consecuencias jurídicas por un delito de esta naturaleza que puede ser de 25 hasta 50 años de prisión por este tipo de delito. Sin embargo, también es importante decir a ustedes, castigar al culpable de esta tragedia no es lo único que se puede ni lo único que estamos haciendo. Estamos tomando medidas a fondo. Estamos yendo nosotros a la causa generadora del problema que nos ha sido legado y que nosotros como gobierno tenemos la determinación de resolver. Estamos entonces trabajando de fondo para llevar a cabo un proceso del cumplimiento exacto de la norma jurídica que rige este ámbito del comportamiento económico en la sociedad. De tal suerte que no seremos tolerantes con situaciones que pongan en peligro la vida de las personas. Para el gobierno del Estado tenemos claro que la vida y la integridad de las personas es mucho más importante. De esta manera, nosotros estamos poniendo en marcha un proceso de cero tolerancia en la Secretaría de Movilidad y algunas otras secretarías del gobierno del Estado estarán contribuyendo para garantizar precisamente este principio de cero tolerancia a cualquier esquema de corrupción que se presente en el ámbito del transporte público. Informamos a ustedes que desde la entrada en vigencia de la norma hasta el día de hoy se han dado de baja a 182 policías de vialidad y tenemos en este momento ya retiradas con las unidades del día de hoy 151 unidades del transporte público y están en proceso de revocación 25 de ellas. Queremos expresar de nueva cuenta nuestra solidaridad con la comunidad universitaria, nuestra solidaridad con la Universidad de Guadalajara y por supuesto con todas las familias de las víctimas del transporte público. Respecto de las personas que lamentablemente fueron afectadas el día de ayer, la defunción que ocurrió, el gobierno del Estado se está haciendo responsable de todos los gastos funerarios y por supuesto que a través del doctor Jaime Agustín González, él ha estado de manera permanente y en forma personal junto con una serie de colaboradores en la atención puntual de todos y cada uno de los jóvenes que también resultaron lesionados, de los cuales 16 de ellos ya fueron dados de alta, ya están en sus casas, permanecen solamente 2 jovencitas hospitalizadas, una en el Hospital San José, otra en el Hospital Civil, y estaremos nosotros al pendiente a través del doctor Jaime Agustín González, en su carácter de secretario de Salud, al pendiente de esta situación. La Fiscalía General, desde el momento en que ocurrieron los hechos, su titular y la Fiscalía de Derechos Humanos han venido acompañando y seguirán acompañando todo el proceso necesario de protección a los derechos de las víctimas de este tipo de sucesos y por lo tanto en este caso la Fiscalía también ha venido trabajando en forma permanente desde el primer momento. Compartimos con ustedes que las otras dependencias como son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Movilidad han recibido instrucciones para que se aplique con todo rigor y sin distingo de ninguna naturaleza la nueva ley de movilidad y transporte a la cual están sujetos todos los concesionarios del transporte público. El gobierno del Estado está decidido a aplicar la norma en toda la extensión de su literalidad con todas las consecuencias necesarias porque el gobierno del Estado no es cómplice de ninguna manera y el gobierno del Estado no comparte de ninguna manera y por tanto el gobierno del Estado reprueba, seguirá reprobando y seguirá aplicando la norma en todos los sucesos que puedan ocurrir en el transporte público en el Estado de Jalisco. Por su atención, muchas gracias.
que la única causa generadora del accidente es la imprudencia, que está calificada como imprudencia grave, y al momento en que pone reversa en su unidad ya estamos ante una situación donde se está actuando con conocimiento, se está actuando con voluntad y se está actuando con una finalidad, por lo tanto se convierte en una acción dolosa desde la perspectiva de la Fiscalía General. ¿Cómo es que se pasa por alto la revisión, digamos, de estas rutas y comúnmente habían anunciado que estaban haciendo el proceso de la revisión de todo el sistema? ¿Cómo es que en estas 10 unidades que menciona no había habido una revisión? Se está haciendo revisión permanente desde que tenemos una nueva ley. Esa nueva ley que tenemos en materia de transporte para regularlo ha generado precisamente el retiro de casi 150 unidades del transporte público, lo cual no había ocurrido. Es la primera ocasión en el estado de Jalisco que incluso una ruta completa se cancela, y es la primera ocasión en el estado de Jalisco donde se inicia de manera paralela ya con estas 6 unidades el proceso de extinción de la concesión para 31 concesionarios. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Este grave acontecimiento, precisamente así calificado como de grave, mueve a que tengamos que dar una respuesta del mismo tamaño. En todos los demás hechos está detenido, consignado, el autor, está haciéndose el proceso de cancelación de la concesión y las unidades están retiradas del servicio. Pero además de esto, la instrucción que se recibió del gobierno del estado a las dependencias son llevar a cabo un proceso de revisión de manera permanente, no solamente en las unidades, sino también en las terminales. Arely Reyes. Buenas tardes. Hay mucha molestia entre los ciudadanos. Ya se están organizando manifestaciones importantes, como que escucharon el próximo lunes. ¿No temen que se vaya a dar un estallido social o se vaya a acentuar un poco esta situación? Miren, quiero compartir con ustedes que tienen un año observando cuál es la actitud que ha tenido el gobierno del estado frente a cualquier tipo de manifestación de carácter social. Entendemos que efectivamente hay indignación, y esa indignación la compartimos. Entendemos que hay molestia, también la compartimos. Entendemos que hay coraje en la población y la compartimos. Por eso nosotros como autoridad estamos actuando en la misma medida de la intensidad de los hechos. No estamos como autoridades con los brazos cruzados. Estamos actuando y seguiremos actuando. Eso es la instrucción que tenemos del gobernador. Pero además también debemos decir claramente que hay un artículo de la Constitución que preserva el derecho a la manifestación, el derecho a la expresión de ideas y el derecho de asociación. Consecuentemente, nosotros como gobierno del Estado somos y seguiremos siendo muy respetuosos de estas garantías y de estos derechos. Con independencia de alguna manifestación que se presente, nosotros venimos actuando. Por eso queríamos tener un instrumento efectivo, ágil, cierto y serio, que es esta nueva ley de movilidad. Buenas tardes. Serían 3 preguntas. Primero, ¿qué se va a hacer sobre el asunto de los rumores de que ya se ampararon todas estas unidades para que no sean retiradas o no se las quiten? La segunda, para el secretario del Trabajo, ¿cómo se va a verificar que realmente ya se les pague con un salario tal como lo anunciaron? Y bueno, al secretario de Movilidad, este asunto de que, bueno, ya hay voces que tienen su salida. Las 3 cosas se las voy a contestar yo, si me parece. La primera, ¿qué es lo que se va a hacer en caso de que se amparen? Utilizaremos los nuevos instrumentos de la ley. Hoy la ley que votó el Congreso del Estado es muy clara, es clarísima la ley. No tiene recovecos, ni tiene vacíos, ni tiene lagunas. La ley establece claramente que las unidades y los choferes que no presten el servicio de acuerdo a lo establecido en la misma serán retiradas del servicio público y serán canceladas las concesiones o los permisos. Eso no tiene vuelta de hoja. No hay ningún problema, tendrán derecho a defenderse. Sin embargo, nosotros creemos que tenemos la obligación y el derecho de defender todavía de manera más intensa los intereses de la población. Hoy el gobierno está plenamente decidido a hacerlo y lo estamos haciendo. Entonces, para nosotros como gobierno es mejor trabajar para
para llevar a cabo un proceso de atención efectiva, cierta y seria para tutelar los derechos de la población. No tenemos por qué privilegiar derechos que no son los derechos esenciales de los usuarios del transporte público. La segunda, que tenía que ver con la Secretaría del Trabajo, que tiene que ver con qué, porque tiene que ver con el asunto del salario. Miren ustedes, hay un estudio concluido para llevar a cabo el anuncio a los empresarios del transporte para que no solamente les paguen el salario que les corresponde, sino que además les den todos los derechos sociales establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Y a los servidores, a los trabajadores del transporte, también vamos a llevar a cabo un proceso de atención a través de la Secretaría de Salud para llevar a cabo el análisis correspondiente sobre los temas que tienen que ver en el manejo del estrés, precisamente por la actividad que ellos están realizando. Definitivamente estamos viendo a las causas generadoras de este tipo de incidencias lamentables y definitivamente tenemos que obligar a los patrones a que cumplan con lo que establece la Ley Federal del Trabajo en el tema del pago de salario, el pago adecuado a sus retribuciones y que cubran todos los derechos sociales a los que tienen derecho ellos también como trabajadores. Estaremos también planteando el tema de los tiempos de desempeño en el trabajo de los choferes del transporte público. Precisamente con esto seguramente estaremos generando mayores oportunidades de empleo, porque ahora tendremos que recortar los tiempos de los trabajadores del transporte público en el estado de Jalisco. Y finalmente, en el otro tema, todos los servidores públicos del gobierno del estado estamos trabajando, procurando poner cada uno de nosotros lo mejor que tenemos al servicio de la población. Y la valoración en su momento se hará porque tenga que hacer valoración y nosotros no entramos al terreno de las especulaciones. Tenemos las dos últimas preguntas de Iván dentro de Televisa y Omar García de Canal 44. Sí, buenas tardes. A partir de estas medidas que se toman, ¿no se esperan algunas reacciones de los permisionarios, de los dueños de los transportes que pudieran conducir a algún paro o alguna cosa? ¿Ya hay algún plan? Porque normalmente se vuelve un caos cuando estas personas paran. Creemos que desde la perspectiva del gobierno del estado, cuando se diseñó la nueva ley, en la misma ley se establecieron las herramientas para este tipo de cosas que ocurrían anteriormente, Iván, y entendemos que también en el caso de que esto ocurra, lo que nos queda como gobierno del estado para seguir tutelando de manera efectiva los derechos de la población es aplicar la norma. No estamos nosotros sino definiendo políticas públicas en el transporte público con toda precisión y con toda claridad. No hay ninguna otra meta que no sea mejorar el transporte público, disminuir el índice de accidentes, eliminar las muertes con motivo del transporte público, y en eso el gobierno del estado está plenamente decidido. Cero tolerancia y cero corrupción en el ámbito del transporte público. Última pregunta, Omar 44. A mí lo que me gustaría saber es cómo está el diagnóstico de la otra mujer que estaba a punto de perder una de sus piernas. Y la segunda pregunta es, ¿qué va a pasar con el transporte escolar? Se había dicho que se iba a retomar esta política pública. Queremos saber si este gobierno sí la va a retomar. Miren, el estado de salud de las dos jovencitas es estable. Está evolucionando de manera positiva de acuerdo a la información que nos proporciona el Secretario de Salud. Una de ellas, incluso la que tenía riesgo de perder su pierna, fue conectada de la vena, que estaba generando precisamente una posibilidad de necrosis, y se ha restablecido la circulación de manera adecuada, ha respondido de manera muy favorable. La otra jovencita, que también sufrió una fractura de cráneo, también está respondiendo de manera favorable, está plenamente estable. El tema que tiene que ver con transporte público, el gobierno del estado está decidido también a seguir apoyando a los estudiantes. El gobierno del estado no solamente está apoyando a los estudiantes de la zona metropolitana, estará anunciando pronto
un programa de apoyo a los estudiantes del interior del Estado, que incluso va en combinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estos programas que tiene el gobierno del Estado son programas muy importantes en donde tenemos un gran interés de seguir ayudando a los jóvenes estudiantes para que no deserten de sus estudios y, sobre todo, lo más importante, tenemos que insistir todos en la calidad del servicio. Muchas gracias.